agradecer al equipo de Ordesa que nos haya dado esta oportunidad. Y bueno, moderar a las dos personas que tengo aquí, pues para mí es un auténtico honor, ¿no? Yo creo que pocas veces me he visto más feliz sentado en una mesa con estos dos artistas. Hemos planteado una mesa intentando dar un giro a una patología que, si bien puede parecer que está manida, creemos que no, sobre todo porque hay muchas cosas que no se hacen como quizás tendría que hacerse, y este va a ser el foro en el cual podamos discutirlo. Van a ser dos ponencias breves, ajustadas bien al tiempo, y después tendremos un tiempo adrede para discutir. A Rafael Martín Massot, que es doctor en medicina y tengo la suerte de tenerlo en mi equipo, le encargué pues que nos hablara de las controversias en el manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca en situaciones concretas. Realmente va a dar un giro a cosas que parecen que se hacen bien o que llevamos de una forma hace tiempo haciendo y que algunas no tienen evidencia suficiente para seguir continuando. Yo creo que será un punto también de discusión. Y el segundo ponente es Juan José Díaz, profesor asociado a la Universidad de Oviedo. Es un gran amigo y para mí quizás uno de los más expertos en FPIES en nuestro país. Y bueno, a él le hemos encargado que nos hable de las novedades en el diagnóstico y en el manejo de esta entidad. Yo, sin más, le doy paso a Rafael Martín Massot. Gracias. Hola, muchas gracias, Víctor. Gracias, Ordesa, por invitarme. Vamos a hablar de lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque si en algo estamos de acuerdo, ¿para qué vamos a discutir, no? Y estos son mis conflictos de interés, y cuando me propusieron hablar de alergia a proteína de leche de vaca, el reto es engancharos, ¿no? Y me acordaba de Ernest Shackleton, que fue un explorador irlandés que quería viajar al Polo Sur y propuso en el Times una nota en el periódico en el que buscaba hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad. No se aseguraba el retorno con vida o no hay reconocimiento en caso de éxito. Y yo os propongo que me acompañéis en el viaje a la proteína de alergia a leche de vaca. Tengo que decir que al lado de monstruos como Juanjo y Víctor me siento como mi hijo dando su charla en la guardería, más o menos igual. ¿Y en qué estamos de acuerdo? Pues hay una serie de guías, como ya el documento de consenso de Participó Nuestra Sociedad, documento un poco más antiguo de la europea de la EGAN, guías nuevas que han ido saliendo como la Organización Mundial de Alergia o la Europea de Alergia, en las que nos dicen algunos aspectos en los que tenemos datos irrefutables de cómo tenemos que actuar en alergia a proteína de leche de vaca. Pero, ¿en qué podemos tener dudas? Y yo os pregunto, esto ahora que estamos aquí en Mallorca, pues es una sobrasada, ¿no? Y es que las cosas son lo que parecen, pero yo digo que solo a veces. ¿De qué podemos tener dudas? ¿Puede un niño con alergia a proteína de leche de vaca comer ternera? ¿Hay que tratar siempre la proctocolitis alérgica? ¿Habrá casos en los que un niño con proctocolitis alérgica no merezca tratamiento? ¿Qué pasa con la alergia múltiple alimentaria, en la que la proctocolitis alérgica puede ser la punta del iceberg? ¿Hay algo para prevenir la alergia en niños que los hermanos han sido alérgicos durante el embarazo, alguna medida? ¿Puedo usar la fórmula de soja en los primeros meses de vida? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Y tenemos como punto de partida el estudio FASE, fue un estudio descriptivo que se hizo en nuestro país, más de 200 pediatras, un 27% eran pediatras gastroenterólogos, y fijaos que el 96% estaba de acuerdo o muy de acuerdo en que sus conocimientos eran buenos sobre APLV. Bueno, pues vamos a tratar de luchar contra ese 96%. Fórmulas reconocidas como las de arroz durante los primeros 6 meses, pero luego fijaos algunos aspectos controvertidos, como en la pregunta de si la fórmula de soja se podían usar, y aunque sabemos que es una fórmula claramente en desuso y que usamos poco, menos del 1% la usaba en menores de 6 meses, hasta un 6% en mayores de 6 meses. Y vamos a empezar con la proctocolitis alérgica. A mí me gusta mucho esta película y hablo muchas veces del bueno, el feo y el malo. Y en APLV lo tenemos claro, ¿no? Tenemos claro quién es el bueno, que es la proctocolitis alérgica, quién es el feo, que es la enteropatía sensible a proteína de leche de vaca, y quién es el malo, claramente, que es el FPI. Y por eso el malo se lo dejan a Juanjo Díaz, ¿no? Y la proctocolitis sabemos que es una condición benigna, que tiene buen pronóstico, que un lactante normalmente está sano, y hay clara evidencia de que si ha aparecido al introducir la lactancia artificial, no hay que hacer ninguna restricción en la dieta de la madre, ¿no? Aunque muchas veces esto no se lleva a cabo, o bien niños que se le restringió también a la madre, no sería necesario. Pero y estas son, por ejemplo, guías que dicen que en niños con lactancia materna exclusiva debe de mantenerse la lactancia materna, siempre indicando la retirada de las proteínas de la leche de vaca de la dieta materna. Esto está en contradicción con lo que publican la Guía Europea de Alergia e Inmunología y la Guía Mundial de Alergia. Esta fue la primera en decirlo, en finales del 2020, en las que ellos proponían hacer un wait and see, ¿no? Vamos a esperar y ver durante un mes, porque en función de las comorbilidades, de la ansiedad familiar y de cómo esté el lactante, quizás no haga falta hacer nada. Pero
¿En qué se basa para decir esto la GUAO en 2020, que es la Guía Mundial de Alergia? Pues se basa sobre todo en el estudio de Stefano Micheli, ¿no? Él ya en 2018 propone este esquema de tratamiento en el que decía que cuando había menos de un mes de duración de la prostocolitis, probablemente si en función de las comorbilidades, de cómo estuviese el niño y también los padres, se podía esperar. Se fundamentaba sobre todo en 2 estudios. Uno, el de Arbola, en el que analizaron 2 grupos de lactantes, uno en el que se le hacía restricción a las proteínas de la leche de la vaca a la madre y otro en los que no. No observaron diferencias en días de sangrado y en otros outcomes como anemia, y ellos argumentaban que probablemente esto sea una cuestión de comunicación de la microbiota intestinal, del sistema inmune y una cuestión madurativa, que probablemente esté sobrediagnosticado y que un 20% de los lactantes se van a resolver sin hacer ninguna medida. Paradójicamente, aunque sabemos que los niños alimentados con lactancia materna tienen más poblaciones de Bifidobacterium y Lactobacillus, estos niños con APLV tenían menos porcentaje y se argumentaban en eso en el estudio de Arbola para decir que probablemente era una cuestión de inmadurez intestinal y comunicación inmune. ¿Y por qué un mes? Y este es el algoritmo de la GUAO que pone lo que os he dicho de esperar 2 o 4 semanas. Bueno, un mes simplemente es arbitrariamente la suma de dos cifras. 21 días, que es la duración máxima durante el seguimiento en niños asignados a dieta normal, y la duración media 10 días de heces con sangre antes de entrar en el estudio en esos niños. Con lo cual, la primera idea que podemos sacar de este aspecto controvertido es que en casos leves de prostocolitis alérgica con lactancia materna exclusiva, la madre podría mantener su alimentación sin hacer ningún tipo de restricción durante 4 semanas, siempre monitorizando al lactante, las comorbilidades y estando en contacto con la familia, porque claro, la ansiedad familiar también hay que tenerla en cuenta. Respecto a la ingesta de carne de ternera, sabemos que la APLV es la alergia más frecuente en el primer año de vida. Estos son datos de una alta prevalencia de este tipo de alergia. Sin embargo, la alergia a carne de ternera es muy rara, aunque están descritos en la literatura, pueden coexistir. Y hemos pasado de en los años 90 un gran boom de los estudios en IgE mediada al siglo XXI, en el que cada vez estamos aprendiendo más sobre no IgE mediadas. Primera guía de FPIA 2017, todos los estudios que se están haciendo ahora en no IgE mediadas. ¿Y de qué está compuesta la leche? Pues sabemos que el 13% son sólidos, de los cuales un 3% son proteínas, la caseína, la proteína mayoritaria, y de las proteínas del suero un 20%. Estamos muy acostumbrados a reconocer la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina, pero hay otra proteína, que es la albúmina sérica bovina, que es uno de los alergenos más frecuentes involucrados junto a la caseína en la sensibilización alérgica. De hecho, en pacientes con APLV, estudios dicen que la sensibilización a albúmina sérica bovina es de hasta el 45%. Ojo, aunque la sensibilización es alta, hay muy baja tasa de alergia a ternera en niños con APLV. De hecho, los reportes que hay en la literatura son con tamaño de muestral pequeños, observaciones escasas y heterogéneas. Por contra, alta tasa de APLV en niños con alergia a ternera. Más de un 70% de los niños alérgicos a ternera tienen también una alergia a APLV. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque la albúmina sérica bovina es sensible a la desnaturalización. Aquí vemos un estudio que se hizo in vitro, aunque sabemos que no es in vivo, en el que cada vez se administraba más temperatura y durante más tiempo a la proteína, y veíamos cómo ésta se atenuaba a la sombra y se desnaturalizaba. Se han hecho estudios en niños a los que se ha sometido a altas temperaturas la carne y se han visto que en estas provocaciones orales la alergia a la carne de ternera era mucho menor. De hecho, también en carne industrialmente tratada y homogeneizada, menos antigénica aún. Con lo cual, nos queda claro que parece ser que este nexo que se conecta a la albúmina sérica bovina y que es la clave, parece ser que la clave está en el punto del chuletón. ¿Y qué pasa con el FPI de la carne de ternera APLV? Bueno, la experiencia nuevamente es anecdótica. Stefano Micheli en 2014 reporta un caso de FPI a proteína de leche de vaca y ternera, y un segundo caso descrito en 2021, nexo común de nuevo, la albúmina sérica bovina. Con lo cual, la idea que nos puede quedar es que aunque puedan coexistir en niños con diagnóstico de APLV, no hay que restringir la carne de ternera, siempre y cuando esté bien cocinada, pero nadie le da ternera cruda a los lactantes. Esto es otro de los aspectos controvertidos y que vemos frecuentemente en la consulta, es lo que yo llamo el caos en la retirada de alimentos. Es el típico niño que viene a consulta y ya tiene 5 alimentos restringidos de la dieta, ¿no? O bien por otros compañeros, o bien la propia familia y la ansiedad familiar, ¿no? Sabemos que un 20% de los pacientes con APLV, con prostocolitis, tienen alergia a otras proteínas, fundamentalmente soja y huevo, menos frecuentemente trigo. Eso lo sabemos y eso puede ocurrir. Pero hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, ¿cuánto tiempo podemos esperar hasta que se resuelvan los síntomas
de una APLV? Pues esto nos lo dice el documento que comentaba de nuestra sociedad, también la guía EGAN, está sacado de ahí. En casos agudos, 1 o 5 días, pero fijaos que en casos leves pueden tardar hasta 2 y 4 semanas en desaparecer los síntomas. ¿Y cuándo reintroducir la proteína de leche de vaca si no ha respondido? Hombre, si no responde con restricción de la proteína de leche de vaca y si responde con restricción de otra proteína, parece sensato no restringir todos los alimentos, ¿no?, sino volver a introducir la proteína de leche de vaca. Y ahora la pregunta es, ¿y entonces cuándo pensáis en retirar nuevos alimentos? Bueno, hay pocos reportes, poca gente que haya hecho mención a esto en las guías y en los artículos, y todos coinciden en esperar 7 a 14 días. Pero yo pregunto, si pueden tardar, por un lado nos dicen hasta 28 días en desaparecer, ¿por qué no esperamos 28 días en retirar otro alimento? Y entonces este gráfico, que creo que es ilustrativo, en el que nosotros vemos en este eje el tiempo y en este eje la sintomatología. Esto es el umbral de síntomas. Aquí retiramos proteína de leche de vaca y la onda azul sería la onda de resolución del umbral de síntomas con la proteína de leche de vaca. Aquí vemos cómo a partir de las 2 o 3 semanas podría empezar a mejorar, pero si a los 7 días estamos nerviosos, quitamos soja, a los 14 días quitamos huevo, cuando llegamos al día 28 no sabemos si el niño es alérgico a la leche de la vaca, a la soja, al huevo o a los lacasitos. Conclusión, idea que nos puede quedar: en niños con sospecha de APLV y lactancia materna exclusiva hay que ser muy cuidadosos con la retirada de alimentos en la madre para no entrar en el caos diagnóstico. Eso sí, siempre monitorizando al lactante y ponderando la gravedad que tenga nuestro paciente. Otro aspecto controvertido es el de la prevención de APLV en niños sin riesgo alérgico. Y esto nace porque recientemente se ha publicado una guía europea que decía literalmente que en niños con lactancia materna que necesiten suplementos los primeros 7 días de vida habría que evitar la leche de vaca y que las alternativas podrían ser el agua, la fórmula alimentar o la fórmula extensamente hidrolizada. Esto va en contra de todo lo que estamos aprendiendo en los últimos 10-15 años, los estudios en Israel, los cambios en la incidencia de alergias, y sabemos que desde 2016 lo que procuramos en la alimentación complementaria es la exposición temprana a alergenos. Pues bien, nuestra sociedad, liderada por Juan Jodía, aquí presente nuevamente, con otras sociedades, AEPS, NEOSK, han hecho un documento de consenso que está pendiente de publicarse en Anales de Pediatría dentro de muy poco, en el que se trataba de analizar los artículos que daban lugar a esta recomendación y luego buscar si había algún artículo más que apoyase esta recomendación que daba la guía. Bueno, los dos artículos que analizan, uno es el de 2019, aunque encuentran una disminución en la sensibilización atópica de los lactantes, es un estudio con claramente un sesgo de selección, que una evitación de proteína de leche de vaca muy variable en los dos grupos, no restringe la proteína de leche de la vaca en la dieta materna a ninguno de los grupos. Y un estudio más antiguo de Sarinen, que era un estudio en el que todos los niños que iban naciendo por conveniencia lo iban analizando en función de lo que recibían, observaron diferencia al comparar el uso de fórmula para lactantes frente a extensamente hidrolizada o lactancia materna conjuntamente. El problema es que el intervalo de confianza tiene una significación muy marginal y que el análisis multivariante no mencionaban qué variables entraban y salían del modelo, que parecía ser que era la atopia parental, pero no nos daban todos los datos. Con lo cual, el grupo de expertos recomienda que en caso de que se precise algún tipo de suplementación de la lactancia materna durante la primera semana de vida, esta no debe realizarse con fórmulas extensas de proteína de leche de vaca para la prevención de APLV. Respecto a las fórmulas de soja, hay muchas guías, generalmente la europea, aunque también la australiana, que dicen literalmente que las fórmulas de soja no se recomiendan en menores de 6 meses. Y esto es como to bear or not to bear. La cuestión no es si son mejores o no son mejores, es si en niños de menores de 6 meses se pueden usar las fórmulas de soja. Característicamente, las guías americanas no dicen esta recomendación porque en América se usan mucho más estas fórmulas. Se fundamentan principalmente en la toxicidad por el aluminio, alteraciones del eje neuroendocrino y los fitoestrógenos, y sabemos que la cantidad de aluminio en estas fórmulas no excede la dosis diaria de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, y que la Academia Americana de Pediatría dice que no es un problema, salvo en niños prematuros y con insuficiencia renal. Respecto a los fitoestrógenos presentes, la mayoría en esta fórmula en su forma conjugada no parecen ejercer un efecto hormonal. Y respecto a la alteración en el eje neuroendocrino, ha habido muchos estudios que lo han analizado, no han encontrado diferencia en pubertad o función reproductiva, no afectación tiroidea y un efecto marginal simplemente sobre días de ciclo menstrual y disconfort. Otro de los aspectos que se ha analizado ha sido el de la reactividad cruzada, que en este caso sí sabemos que es mucho más frecuente en casos de no IG mediada. FPS y seguido de prostocolitis de un 20 a un 45% de los niños con APLV van a tener reactividad cruzada también a la soja, variando de la zona geográfica. Nuevamente otro estudio liderado por Juan Jodía, en el que en nuestro país los casos de FPS, curiosamente, muy pocos tenían casos a soja, ¿no? Probablemente porque es una fórmula que en nuestro medio pues, está en desuso.
Respecto al crecimiento del neurodesarrollo, con el cambio de la nueva fórmula de soja en los 70, fortificaron con la soja con aminoácidos que son deficitarios en la soja, como la metionina, carnitina y la taurina, la suplementaron con microelementos que sabemos que por los fitatos pueden dificultar su absorción, como el hierro, el zinc o el calcio, y hay más de 10 ensayos clínicos aleatorizados para ver si los niños con fórmulas de soja crecen igual que los niños con fórmulas para lactantes, incluido en nuestro medio, el estudio de Moreno Villares, también observando un estudio observacional sobre el crecimiento de los lactantes. En general, un patrón de crecimiento y neurodesarrollo similar a los alimentados con el resto de fórmulas. Podríamos decir que las fórmulas de soja no son la mejor opción para niños con APLV, pero se podrían usar en menores de 6 meses, evitando los casos de FPIE y considerando la reactividad cruzada en el resto. ¿Y qué pasa con el embarazo? Con el embarazo tan de moda y tan candente el tema de la programación metabólica, los 1000 primeros días, la nutrición temprana y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Pues también se ha estudiado, se ha analizado si hay algo que se puede hacer durante el embarazo para prevenir APLV, ¿no? Hipótesis, el efecto tolerogénico de la proteína de leche de vaca intraútero que pasa al feto y que eso puede regular ya el sistema inmune, diferenciación TH1-TH2, que esta es una hipótesis que se da en muchas otras enfermedades autoinmunes y alérgicas al nacer, y hay que decir que la mayoría de estudios son con APLV IgE mediada y en gestantes a riesgo. En cualquier caso, para la dieta, 2 ensayos clínicos con leche y con huevo no encontraron diferencias significativas en incidencia de APLV en los niños que lo tomaron. También ensayos clínicos 2 con probióticos de distintas cepas no encontraron una mayor incidencia de APLV, o sea, una menor incidencia de APLV en niños que tomaron estos probióticos, con lo cual tampoco disminuía el riesgo. Y hay una literatura un poco con distinta dirección en cuanto a las vitaminas y antioxidantes. Un ensayo clínico en el que se le da vitamina D en el tercer trimestre de las embarazadas no observó que disminuyese el riesgo de alergia en las gestantes que lo habían tomado. 3 estudios retrospectivos de Tucola en el mismo grupo sí ven algunos elementos como factor de riesgo, como pueden ser el alto nivel educativo, suplementos vitamínicos de vitamina D o ácido fólico, y algunos protectores como tener mascotas, tabaquismo o alto consumo de proteína de leche de vaca. Hay que decir que estos estudios no se controló la dieta en los niños, el diagnóstico se hizo mediante registro de historias clínicas, las madres rellenaban un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos del 8º mes de embarazo, pero lo rellenaban después del parto, con los sesgos que eso puede conllevar, no se controló la exposición solar, no se midió niveles de vitamina D en sangre. También se ha analizado el efecto de omega-3 y los aceites de pescado con varios ensayos clínicos en los que no hay disminución de la incidencia de alergia en estos niños, incluso un metaanálisis que da los mismos resultados. Con lo cual, podríamos nuevamente decir que en el embarazo no existen medidas dietéticas que hayan demostrado evidencia científica para reducir el riesgo de APLV en la descendencia. Y la alergia múltiple alimentaria, que cada vez está nuevamente, cada vez se habla más de ella, y cada vez todos vamos teniendo más pacientes en nuestra consulta, hay un registro que se está haciendo y se ha hablado de ella en el simposio anterior, pues yo digo que es como la APLV es la punta del iceberg de la alergia múltiple alimentaria. Pueden coexistir mecanismos IgE y no IgE mediados y la base está en proteínas homólogas. La APLV suele ser el primer alimento. Hay quien ya se ha aventurado a decir que va a ser un nuevo síndrome, ha dado criterios diagnósticos, ha dicho que es lo que antiguamente se conocía como intolerancia múltiple a proteína alimentaria y diría que son lactantes que tienen APLV o alergia a leche o a soja, que tras retirar estos alergenos están perfectos, pero que cuando empiezan a introducir alimentos en la alimentación complementaria pues empiezan a tener síntomas gastrointestinales y todos habremos visto, pues no toleran ternera ni cordero, pero sí pollo, no toleran lentejas y garbanzo, pero sí toleran habichuelas, etcétera. ¿Cuál es el problema de las consecuencias de la alergia múltiple alimentaria? No me voy a extender, pues puede haber restricción incluso hasta los 4 o 5 años, el pronóstico cambia respecto a la APLV, ingestas dietéticas descritas deficitarias en algunos micronutrientes, los principales alergenos están omnipresentes en la dieta y afectan la calidad de vida de las familias, y un aspecto muy importante que se considera poco y es que de los 0 a los 24 meses es una etapa clave en el desarrollo oromotor de nuestros lactantes. Es donde se forma el gusto, se forma la función oromotora, y esto nos puede llevar a que nuestros niños tengan experiencias negativas con la comida y rechazo a alimentos. Con lo cual, la APLV puede ser el inicio de una alergia múltiple alimentaria, por lo que en caso de síntomas con nuevos alimentos habría que vigilar y guiar nutricionalmente al lactante, no restringir aquello que tolera y guiar la introducción de grupos de alimentos. Y ya como idea final, después de 20 minutos, creo que me habré ajustado bien al tiempo, pues os pregunto si esto es un huevo frito con patata. Y la sobrasada sí era una sobrasada, pero esto es un yogur con melocotón y manzana, porque las cosas no son siempre lo que parecen, como en APLV. Muchas gracias. Bueno, yo voy a reiterar también los agradecimientos, por supuesto, a Ordesa por habernos invitado, a Víctor por
por la presentación y a mí sí que me ha quedado algo claro en la charla de Rafa. Me ha quedado muy claro quién es el malo soy yo. Lo que no me ha quedado tan claro quién es el feo y quién es el bueno. O sea que os vais a tener que poner de acuerdo para luego. Bien. Bueno, yo voy a intentar también hacer como Rafa, voy a intentar ajustarme bien al tiempo para que luego podamos discutir y este va a ser un poco el guión de la charla, porque sobre todo es para ver si hay algo nuevo que yo pueda aportar en relación al diagnóstico y el tratamiento del FPIES. Esta diapositiva, como la han puesto en la sesión anterior, pues no voy a insistir sobre ella. FPIES se encuentra dentro de las alergias, de las reacciones adversas mediadas por el sistema inmune, dentro de las que no son mediadas por IgE. Es una enfermedad que tiene una prevalencia en todos los países del mundo, la prevalencia es muy variable, pues desde prevalencias bajísimas como el 0,14% hasta prevalencias muy importantes del 7%. Pero lo que sí es interesante es que es una enfermedad que, aunque es relativamente nueva, está claramente en aumento. Esto es uno de los pocos estudios que hay de incidencia de FPIES, un estudio que está hecho en Australia. Aquí, en esta línea, se ve el número de nacimientos que se producen en esta zona de Nueva Gales del Sur. Prácticamente no cambia el número de nacimientos, sin embargo, lo que sí aumenta de forma muy significativa es el número de casos de FPIES que se van diagnosticando año a año. Si esto es porque hay una mayor sensibilización por parte de los médicos o porque la enfermedad está aumentando, pues es algo que tendremos que pensar. Se saben muchas cosas, pero la fisiopatología del FPIES es una fisiopatología relativamente oscura. Sabemos que tienen que, desde luego, los componentes alimentarios van a tener que contactar con la mucosa del aparato digestivo y a partir de ahí se va a desencadenar una respuesta anómala. Y sabemos, por supuesto, que participa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y hay una activación en el que intervienen los corticoides, ¿no? Y sabemos también que tiene que estar implicado, por supuesto, el sistema nervioso central con activación del centro del vómito, ¿no? Pero lo que es central, sin ningún tipo de duda, es la afectación del sistema inmune, la participación del sistema inmune. Y participa fundamentalmente la inmunidad innata. Y si tenemos que escoger alguna célula como central en toda esta historia, desde luego es el monocito. Los monocitos van a ser claves a la hora de desarrollar el cuadro fisiopatológico del FPIES, pero intervienen eosinófilos, intervienen neutrófilos y de ahí probablemente deriven una serie de marcadores que probablemente nos puedan ayudar en el futuro. Perdón un poco por hablar así de inmunología, yo no soy inmunólogo, pero bueno, para intentar dar algún dato nuevo tengo que comentar alguna cosa. El perfil fisiopatológico se asocia a una respuesta innata, pero también a una respuesta de tipo TH17. Este es un estudio en el que se comparan 11 niños que tenían FPIES persistente con 12 niños que habían tenido FPIES pero habían desarrollado tolerancia y se analizan una serie de marcadores inflamatorios durante una prueba de provocación, en el momento de la administración del alimento, cuando empiezan los síntomas y a las 4 horas de comenzados los síntomas. Y como veis, las interleuquinas del grupo 17, la interleuquina 17A, la 17C, otros marcadores de la CH17 como la quimoquina ligando 20, otros marcadores de la inmunidad innata como puede ser el TNF-alfa, claramente están aumentados en el momento de que los pacientes con FPIES se exponen al alimento responsable. Este es otro estudio también en el que se comparan 26 pacientes que habían desarrollado FPIES pero que tenían tolerancia con 10 pacientes con FPIES en los que persistían al exponerse al alimento responsable y al comparar unos con otros pues se veía que determinados marcadores de la inmunidad innata, TNF, el lipopolisacárido, el interferón gamma, etcétera, estaban claramente aumentados cuando se comparaban a aquellos que respondían todavía al alimento frente a aquellos que ya no respondían. Entonces, de manera así resumida, afectación, inmunidad innata, inmunidad celular, monocitos. Bien. Pero, ¿qué más hay en el intestino, aparte de células inflamatorias, células del sistema inmune? Pues hay una microbiota que es clave a la hora de entrenar nuestro sistema inmune para que se monten respuestas tolerogénicas o para que se monte una respuesta de tipo alérgica. Entonces, en el grupo de trabajo nos planteamos hacer un estudio en el que se analizara no solo el inflamasoma, sino también la microbiota en los pacientes con FPIES. Pedimos una beca a la Asociación
sociedad que nos concedieron y mañana a las 8 de la mañana, si alguien tiene interés, pues vamos a presentar los datos. Y para los que no vayan a madrugar tanto, les voy a dar un pequeño adelanto y que son estos resultados que a mí me parecen realmente interesantes, ¿no? Son solo casos de FPIES a leche, es decir, son niños con un cuadro de FPIES solo por leche, no están incluidos otro tipo de sólidos y se comparan con 14 controles sanos. Y podemos ver cómo tanto a nivel de filo como a nivel de familia como a nivel de género bacteriano hay diferencias muy significativas. Fijaros, estos son actinobacterias, están llamativamente disminuidas en los pacientes con FPIES respecto de los controles. Si vamos ya a nivel de familia, vemos cómo esas actinobacterias realmente lo que son bifidobacterias y hay una disminución muy llamativa de las bifidobacterias, pero es que hay un aumento muy significativo de las enterobacterias. Y si ya bajamos a nivel de familia, lo que vemos es que en los niños con FPIES están muy aumentadas las Klebsielas. Es decir, hay unas diferencias muy notables en la microbiota de los niños con FPIES a leche comparados con controles sanos. Y esto seguro que tiene una trascendencia patogénica clave. Los estudios sobre el inflamasoma todavía están en proceso, no puedo ofreceros ahora mismo ningún dato. Esto en relación a la fisiopatología, en relación a la clínica y al diagnóstico, pues bueno, no os voy a aburrir, ¿no? Sabéis que hay pues el FPIES agudo que todos conocéis, el FPIES crónico del que se está hablando en la sesión anterior, formas atípicas en las que a pesar de ser un cuadro no mediado por IgE, desarrollan bien al diagnóstico, bien de forma evolutiva, IgEs positivas y eso condiciona una mayor duración de la enfermedad y una manera de enfrentarse sobre todo a las pruebas de provocación que va a ser diferente, pero bueno, al final es el cuadro que todos tenéis en mente, ¿no? El cuadro del FPIES. Y para diagnosticar a un FPIES hay que tener un nivel de sospecha, un umbral bajo, porque si nunca pensamos en el FPIES no lo vamos a diagnosticar. Y la serie, nosotros quizás seamos un público bastante sesgado y tenemos el FPIES en nuestra cabeza, pero no todo el mundo está en esa circunstancia. Los múltiples estudios que hay dicen que menos del 11% de los casos de FPIES se diagnostican en el episodio inicial y la mayoría de las veces se tardan entre 4 y 7 meses en diagnosticar. Y en el estudio que hicimos el grupo de trabajo, que se publicó en el año 2019, pues podemos ver cómo este retraso diagnóstico depende mucho del tipo de alimento, ¿no? Si para la leche y para el arroz era más o menos alrededor de un mes, esto se duplicaba en el caso del pescado y casi se multiplicaba por 4 en relación al huevo de gallina, ¿no? Es decir, hay que pensar en FPIES porque si no, no vamos a ser capaces de diagnosticarlo nunca. Esta publicación del año 2017 de Anna Novak-Bergin es clave porque estableció por primera vez unos criterios diagnósticos perfectamente conocidos por todos y que en determinadas circunstancias nos van a poder permitir hacer el diagnóstico de FPIES sin necesidad de hacer una prueba de provocación. En casos muy evidentes en el que se han producido 2 exposiciones de un niño que tiene vómitos de manera muy significativa, muy profusos, que aparecen entre la primera y la cuarta hora tras la ingesta del alimento y aparecen al menos 3 de estos criterios, fundamentalmente letargia, palidez, hipotensión, necesidad de líquidos intravenosos, no tenemos que hacer una prueba de provocación. ¿A qué madre iba además a permitir que le hiciéramos una prueba de provocación a su hijo en esas circunstancias? No necesitaríamos hacer una prueba de provocación para el diagnóstico y podríamos ya demorar hasta hacer una prueba de exposición para ver si desarrolla tolerancia. Del FPIES crónico, además, también se ha hablado bastante en la sesión anterior, con lo cual me va a permitir ahorrar 30 segundos. Y voy a insistir, lo dijo la doctora Spin anteriormente, es muy difícil diagnosticar clínicamente un FPIES crónico de una enteropatía, si es que existe, ¿no? Como quedó claro en la sesión anterior. Lo que sí es evidente es que serían niños que no terminan de ir bien, típico niño con irritabilidad, que vomita, que tiene diarrea, que no gana peso, se le quita la leche, mejora y cuando se le hace una exposición, una reintroducción, después de un periodo de tiempo de exclusión, lo que hace es un cuadro de FPIES agudo. Eso es lo que diagnostica perfectamente el cuadro de FPIES crónico y no permite ningún tipo de duda con la enteropatía sensible a proteínas de leche de vaca.
Entonces, si el diagnóstico lo podemos hacer mediante criterios clínicos, criterios diagnósticos, ¿tenemos algo nuevo en el diagnóstico que podamos aportar? Bueno, pues algo hay, no mucho, pero algo hay. Entonces, teniendo en cuenta que participan múltiples células, entre ellas, como había comentado, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, pues determinados marcadores que se puedan detectar en heces nos podrían ser de utilidad, ¿no? Y en este número, en este trabajo, ya veis, con un tamaño muestral muy pequeño, se observa que los pacientes con FPIES que se someten a una prueba de provocación, comparado con pacientes controles, presentan un aumento muy significativo de la neurotoxina derivada del eosinófilo y de un marcador que nos es mucho más conocido a todos, como es la calprotectina. Se observa cómo hay un aumento significativo de la calprotectina fecal tras la provocación en pacientes con FPIES. Nosotros también hemos estudiado esto y vemos cómo hay una tendencia muy llamativa cuando se comparan pacientes con alergia a proteínas de leche de vaca no mediada por IgE, mediados por IgE, en el que hay una participación de células de estirpe linfocitaria que en principio no ayudarían a que tuvieran calprotectinas altas. Los niveles de calprotectina son un poquito más altos cuando se considera toda la alergia no mediada por IgE en conjunto, pero son significativamente más altos en el FPIES, en que la participación del neutrófilo, recordar que la calprotectina es la proteína más frecuente en el citoplasma del neutrófilo, pues nos los podemos encontrar. Hay otro marcador que también me llamó bastante la atención, que es el TARC, que es la quemoquina activada y regulada por el timo. Yo no escojo los nombres, lo puedo jurar, que se ve claramente que está relacionado sobre todo con aquellos casos de FPIES que se manifiestan por vómitos repetidos, que como sabéis es el criterio mayor, es decir, es lo que define fundamentalmente el FPIES agudo. También, como veis, son tamaños muestrales muy pequeños, pero publicados en revistas de altísimo impacto. Entonces comparan dos niños que habían tenido FPIES, pero ya toleraban el alimento responsable, con 3 niños en los que todavía tenían una prueba de provocación positiva. Y se observa cómo, al comparar la prueba de provocación, los niveles de TARC basales al día siguiente, pues eran claramente mayores en el grupo que todavía presentaba una respuesta positiva, mientras que no se modificaban para nada en el grupo que ya había desarrollado tolerancia. Y estos son los valores individuales. Se ve como la cinética de este marcador es muy llamativa, aumentan llamativamente en las primeras 24 horas y luego tienden a normalizarse una vez que ha pasado la prueba de provocación. En relación a los desencadenantes, bueno, pues hay pocas cosas nuevas que contar. Como sabéis perfectamente, hay una relación muy significativa, hay diferencias geográficas muy llamativas y hay siempre el principal desencadenante va a ser la leche, pero luego otros como la soja pues van a ser muy frecuentes en Estados Unidos y prácticamente despreciables en España, y otros como el pescado que sí que van a tener importancia en países como Reino Unido, España e Italia. ¿No? Y esto es algo que hemos visto incluso también en nuestro estudio, ¿no? En este estudio que ya he comentado anteriormente, bueno, pues el primer alimento responsable era la leche, el segundo el pescado y ya los otros a mayor distancia. Solo encontramos un caso por soja, pero lo que sí es interesante es que el 16% de los casos presentaban FPIES a más de un alimento. Incluso uno de los casos había tenido FPIES a 8 alimentos diferentes. Es decir, las coalergias múltiples en los casos de FPIES son relativamente frecuentes. Y esas coalergias dependen de qué alimento esté implicado, ¿no? Es decir, los que tienen alergia a la leche con frecuencia van a tener alergia, o sea, van a tener FPIES a soja. Los que tienen a trigo con frecuencia lo van a tener a cebada. Los que lo tienen a patata generalmente al boniato. Los del pescado al marisco. Los del pavo al pollo o viceversa, ¿no? Y esto se ve de forma bastante repetida en los diferentes trabajos que se publican. El hecho de que un niño no solo tenga FPIES a múltiples alimentos, sino que tenga una alergia alimentaria múltiple es muy importante porque condiciona problemas de alimentación muy importantes. Y os traigo este estudio que también es relativamente reciente, ya con un tamaño muestral bastante mayor, de 200 pacientes con FPIES, en el que se observa que el hecho de que los niños tengan alergia
a 3 o más alimentos, multiplica por 3 el riesgo de que los pacientes desarrollen una aversión oral, que va a generar un problema futuro en relación a la diversificación de la alimentación de estos niños y la incorporación de nuevos alimentos, con lo cual es muy importante el hecho de que sea uno o varios alimentos. ¿Hay algo nuevo en relación a las pruebas de provocación? Esta es la prueba de provocación que se propone para FPIES en las guías clínicas del año 2017. Pues se calculan los gramos, 0,3 gramos de proteína, se dan 3 dosis separadas por media hora y luego se espera entre 4 y 6 horas y se les da el alta. Bueno, pues recientemente, tan recientemente como en enero de este año, pues hay un grupo que propone, para evitar riesgos, esta prueba de provocación en estas condiciones obliga a que se haga, por supuesto, en un entorno hospitalario, obliga a tener un acceso venoso cogido al paciente, porque es muy probable que en caso de que la prueba de provocación siga siendo positiva, el niño se ponga muy malito, se ponga con vómitos, decaído, hipotenso, por lo cual es obligatorio tener un acceso venoso y, además, obliga a tenerlo 6 horas de observación. Bueno, pues estos autores recomiendan cambiar este tipo de prueba y hacer algo que es más que una prueba de probación, está como a medio camino entre una prueba de exposición, provocación y una inducción de tolerancia, ¿no? Como se hace en las alergias mediadas por IgE. Entonces, recomiendan aumentar la cantidad que se administra a intervalos de 4 semanas, empezando por un 1% de lo que sería una dosis completa. Si consideramos que una ración completa de leche son 200 centímetros cúbicos, pues empezaríamos por 2 centímetros cúbicos y ir aumentando de esta manera, 1, 5, 10, 20, 30, de tal manera que a la 9ª dosis, que son 9 meses después, llegaríamos a la administración de la dosis completa. Estos autores, y si queréis podemos discutir estos autores recomiendan esta aproximación pues para no tener que hacerlo con una vía venosa, para poder hacerlo incluso en el domicilio, sobre todo en los intervalos, las primeras dosis hacerlas en el hospital. Bueno, esto es discutible y si queréis lo podemos comentar. En relación a cómo se pueden manejar a estos pacientes, bueno, pues hay autores que recomiendan que el paciente que ya está perfectamente diagnosticado y presenta un cuadro relativamente leve ante una exposición accidental, pues se podría manejar en domicilio, ¿no? Incluso, bueno, pues se les podría dar ondansetron por vía oral y probar la tolerancia 20 minutos, media hora después, y si el niño con el ondansetron pues ya ha dejado de vomitar y no se les pone más al alimento, pues a lo mejor con eso sería suficiente. Cuadros en el domicilio ya más moderados o graves, bueno, pues se le puede también dar ondansetron inicialmente en casa y luego ya activar el servicio de emergencias para que acudan al hospital más próximo para poder ser atendido. Cuando el evento se produce en la sala de urgencias de un hospital, pues casos leves, pues probablemente en lugar de utilizar ondansetron oral puedan ser manejados con ondansetron intravenoso y a la media hora empezar con rehidratación oral y en función de la gravedad, pues seguiríamos con ondansetron intramuscular y líquidos intravenosos en los casos moderados y en casos ya graves pues habría que utilizar, además del ondansetron intravenoso en este caso, pues una expansión de volumen e incluso valorar la utilidad de corticoides, de metilprednisolona. Recordad que el FPIES es un cuadro no mediado por IgE, con lo cual no tiene sentido utilizar adrenalina en estos casos por muy malito que este niño. No es un shock anafiláctico, es un cuadro de FPIES. A largo plazo, pues aquí hay pocos cambios. Hay que eliminar el alimento responsable, hay que dar planes, sobre todo en aquellos casos múltiples, para avanzar en la alimentación del lactante, tener este tipo de guías para que los padres y los familiares puedan saber qué hacer en caso de una exposición accidental y monitorizar la resolución, que como sabéis va a ser más prolongada que otro tipo de alergias. En los casos que el alimento responsable es la leche, bueno, pues aquí hay dudas y las dudas siguen existiendo. ¿Es mejor una fórmula extensamente hidrolizada o es mejor una fórmula elemental? Desde nuestro punto de vista, las fórmulas elementales solo tienen que ser reservadas para los casos graves o para los casos que no responden inicialmente al tratamiento con la fórmula extensamente hidrolizada o aquellos casos de FPIES crónicos que asocian ya a una situación de desmedro importante o hipoalbuminemia en los que no te puedes permitir esperar 2, 3, 4 semanas a ver si remonta con una fórmula extensamente hidrolizada.
El pronóstico, como dije, es en general peor que cuadros más benignos, como puede ser la proctocolitis alérgica, peor en el sentido de que van a desarrollar tolerancia de una forma más tardía, y esto se observa en todos los países del mundo y es diferente en función del alimento, ¿no? De tal manera que los FPIs, sobre todo a carne y a pescado, van a tardar mucho más tiempo en desarrollar tolerancia que los FPIs a leche, por ejemplo. He dejado para el final un poco lo que estamos haciendo ahora en el grupo de trabajo. Esto es una comunicación que presentará Silvia Rodríguez Manchón mañana en las comunicaciones de gastroenterología pediátrica, y es el registro prospectivo que está haciendo ahora el grupo de trabajo, ¿no? El trabajo que se publicó en el año 2019 era un estudio transversal, un número de casos muy importante, pero estos son datos que tienen mucho más valor porque son datos prospectivos, ¿no? Recogidos de forma prospectiva, ¿no? Como veis, bueno, pues aquí en lugar de ser el pescado el segundo en importancia, es el huevo. Pero más o menos seguimos en la misma dinámica, ¿no? Y como curiosidad, y esto probablemente tenga que ver con el sesgo de selección de los pacientes, el 68% de los casos de FPIs eran manejados por gastroenterólogos pediátricos, mientras que un 18% eran manejados por el alergólogo infantil y un 14% por ambos tipos de especialista. Ya para acabar, el FPIs es una entidad relativamente poco frecuente, pero de incidencia en aumento, que requiere de su conocimiento por parte del pediatra de atención primaria y de urgencias de hospital para evitar demoras en su diagnóstico. Aunque su patogenia no es totalmente conocida, existen datos que orientan a que la activación de la inmunidad innata y las alteraciones de la microbiota intestinal podrían tener un papel destacado en la misma, y a pesar de la existencia de nuevos marcadores en estudios, pues los criterios clínicos y la prueba de exclusión-provocación siguen siendo las herramientas fundamentales para el diagnóstico. Y les dejo con este pensamiento que no es mío, es de Platón: el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, felicidades por la mesa, sobre todo porque ha sido muy amena. Yo te quería preguntar, Juanjo, porque sobre todo dentro de los alergólogos se utilizan, no sé con qué criterio, el tema de la monitorización de la calprotectina fecal para el seguimiento de estos pacientes. Entonces, el aumento de la calprotectina es en el episodio agudo, entiendo yo, pero yo no sé si basalmente, porque no lo sé, ¿tiene sentido esa monitorización de cara después a la inducción posterior? Me dejas muerto que los alergólogos sepan lo que es la calprotectina. Sinceramente, yo no, le veo poco valor. Es decir, los datos que hay es que, por supuesto, la calprotectina es un marcador inflamatorio y lo que nos indica es que se está produciendo una inflamación importante. Interpreto, no tengo datos sobre eso, pero interpreto que en el paciente con FPIs que está restringiendo el alimento responsable, su calprotectina es normal, porque no hay inflamación en ese momento, porque no hay un responsable de la inflamación. Otra cosa es si estamos hablando de un lactante pequeño, que como sabéis perfectamente, cuanto más pequeño es el niño, como la calprotectina también no solo determina inflamación, sino determina permeabilidad intestinal, nos puede ser un marcador de permeabilidad intestinal, y esos niveles de calprotectina van a estar más altos en el niño pequeño. Personalmente, yo le veo utilidad, sí, como marcador en el episodio agudo, como marcador inespecífico de inflamación, pero personalmente le veo poca utilidad en el seguimiento. Sí, yo primero felicitar a Víctor y a los ponentes por el tema, que me ha parecido muy bien planteado y muy bien y de mucho interés. Y luego, si me permitís, un pequeño comentario sobre la proctocolitis alérgica. Compartiendo el fondo, no comparto la forma, ¿no? Yo he escuchado algunas veces a la doctora Spin, que lo explica muy bien, me hace con mucha gracia el tema, ¿no? Siendo experta de toda la vida, ¿no? Que es como un misterio, es como si la lactancia materna, si el pecho fuera el alérgeno, lo explica muy bien. Entonces, cuando tenemos un consenso del niño, un lactante con lactancia materna exclusiva, la mayoría, sano, pequeñito, preguntarse si
hay que eliminar o no la leche de la madre, yo creo que puede confundir más, compartiendo el fondo, yo creo que es que se diagnostican muchos niños que es que no son proctocolitis alérgica, o sea, que no deberían llegar a una, pero que eso un buen pediatra de atención primaria es que no lo manda, o sea, que no cumple los requisitos de ser una proctocolitis alérgica. Y hay comparto que se quitan muchas veces sin tener por un poquito de moco o un poquito de sangre, pero es que si tú miras el consenso, y es que no debe ser una proctocolitis alérgica. En fin, comparto el fondo, insisto, de que se quita muchas veces a la madre cuando no hay que requitarlo, pero que no reúne, digamos, los requisitos para hacer una verdadera proctocolitis alérgica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hombre, realmente mi charla era de meterme en los barros y, claro, podríamos hablar de cada uno de ellos. Es verdad que probablemente haya un sobrediagnóstico, eso ya lo dicen los autores que propugnan el algoritmo desde 2018 ya en 2 guías posteriores a 2020. Pero es verdad que incluso en casos correctamente diagnosticados de proctocolitis alérgica, el periodo de wait and see, como dicen ellos, de 30 a 40 días, desaparece. O sea, yo he tenido pacientes, y bueno, lo puedo decir, mi hijo tuvo una proctocolitis alérgica y estuvo 30 días con deposiciones con sangre, con coprocultivos negativos, seriados, y a los 30 días dejó de tener proctocolitis. O sea que es verdad que probablemente haya casos en los que un único sangrado o haya más gastroenteritis o otro tipo de... Pero, como decía Arbola, es que probablemente haya un porcentaje de proctocolitis que sean procesos benignos autolimitados que simplemente necesiten tiempo de maduración intestinal y de comunicación de microbiota y sistema inmune. En ese punto, mientras que surgen más preguntas, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que hay que ser súper cauto, que ser muy cauto, porque venimos de una madre que ha pasado un embarazo, un parto, que no es baladí, y una lactancia materna, y muchas veces los factores sociales tampoco contribuyen mucho. La pregunta es, ¿somos capaces de ver esos pacientes que sin hacer nada, sabemos predecir esos pacientes que sin hacer nada van a remitir a sintomatología? Claro, es que ese es el kit de la cuestión. Primero, no hay ningún factor que nos haga a nosotros predecir el que se le va a quitar y al que no. Segundo, es difícil tener a un paciente 30 días con deposiciones con sangre en todas las deposiciones. O sea, que tú le puedes decir al padre y a la madre que el niño está bien nutrido, que está en un percentil 80, que está contento, que no tiene comorbilidad tópica y que está estupendo, pero es que está viendo la sangre, ¿no? Entonces, de cara a una implantación en la práctica clínica o a la aplicabilidad, esto está muy restringido y dependerá mucho de la comunicación con la familia, ¿no? Y de también lo convencido que esté el médico. Pero no, claro que... pero bueno, los tiros están yendo por ahí. Ya los últimos, como he dicho, desde 2018 se empieza a hablar de esto y hay alguna guía que lo ha dejado por escrito como os he enseñado, ¿no? Y en esos niños en los que responden a dieta exenta de proteína de vaca, las madres, una vez que decidimos empezar con fórmula, ¿qué hacemos? Niños que están... Niños con un cuadro, vamos a suponer que tenemos un cuadro de proctocolitis alérgica bien definido y que le hacemos una dieta de exclusión materna y responde. En las siguientes 2-3 semanas responde. Si nosotros hemos hecho un diagnóstico de APLV no IG mediada, hemos excluido, luego hemos provocado, hemos visto que efectivamente recae y pensamos que es una APLV, tendría que tomar una fórmula extensamente hidrolizada. Pero entonces, ¿sugieres que pongamos fórmula de continuación a ese paciente o que pongamos una fórmula extensamente hidrolizada? No, o sea, lo que hay estudiado y lo que han visto es simplemente en caso de lactancia materna exclusiva. Pero si tú has hecho el diagnóstico de APLV no IG mediada y el paciente está diagnosticado, el paciente tiene que excluir la proteína de leche de vaca, sobre todo si tenía síntomas con la lactancia materna y tú ya has empezado a restringir la proteína de la leche materna. O sea, lo que sí sabemos es al contrario, niños que están con lactancia materna y que empiezan con síntomas con lactancia artificial, no hay que restringir la proteína en la madre. ¿Tú piensas lo mismo, Juanjo? Sí, la pregunta es clara, ¿qué perdemos por hacer una provocación a ese niño? Es que, bueno, yo creo que ahí no sabéis, ha habido un problema de comunicación, porque él le ha dicho que ya tenía hecha la provocación. Entonces, por ese eso niño hay que hacerle una provocación. Hay que hacer una provocación. Hay que hacer una provocación porque, de hecho, hay niños que tienen sangrado en las heces y no tienen una proctocolitis alérgica. Hay formas idiopáticas de hematoquecia en el lactante pequeño que desaparecen por sí solas. A veces tardan 3-4 semanas en desaparecer y no son. Entonces, a lo mejor justo le has quitado la leche cuando se iba a desaparecer el sangrado y no puedes tener los 6 meses con una forma extensamente hidrolizada. De todos modos, y metiéndome también en el barro este que dice Rafa, estos estudios deben estar hechos en niños alemanes o niños noruegos. O sea, yo no soy capaz de visualizar a una madre
voy a decir asturiana para no implicar a ninguna otra comunidad autónoma, que vaya a su pediatra, que su pediatra diga que va a tener el niño echando sangre por su recto durante un mes y que no llame a la Policía Nacional. O sea, no me lo creo, sinceramente, no soy capaz de visualizar eso al tercer o cuarto día, bueno, 3, 4 días, una semana, venga, vamos a dárselo al médico. Iría a un médico privado, le quitaría otra cosa hasta que alguien llegara a algún tipo de solución, pero vamos a estar un mes echando sangre y bueno, no me lo creo. Sí, pero por eso mismo yo creo que la clave es hacer correctamente el diagnóstico. Es que a lo mejor haciendo la provocación, exclusión, provocación, haciendo un diagnóstico como tiene que hacerse, ya quitaríamos un porcentaje de... El problema es cuando no hacemos correctamente el diagnóstico y en el primer sangrado, el primera hebra de sangre en las heces, quitamos la leche y le digo, venga usted a los 6 meses y provocamos, ¿no? Y esto sí se hace. Y ese es el problema, porque estamos sobretratando. Entonces, quizá el término medio es hacer las cosas bien, pero bueno... Oye, Juanjo, una cosa. Cuando habla de la prueba de provocación, ha sido el momento donde más rumor ha habido en la sala, porque es verdad que 9 meses provocando, ¿no? No, sí, son 9 meses, sí, 9 meses. ¿Mm? Yo personalmente no creo que comparta esa idea, pero bueno, como el doctor Navas me había pedido las novedades que había en relación al diagnóstico y el tratamiento, pues esta era una novedad absoluta que choca además con lo que hacemos. Quizás la prueba de provocación que estamos haciendo ahora mismo sea mejorable, puede, sí, puede, no te digo que no. Lo único que yo tengo claro en relación a las pruebas de provocación es que un niño que tiene un FPS atípico hay que hacer una prueba de provocación como si fuera una alergia mediada por IG, es decir, hay que hacer una exposición en el hospital y exponencial. Y lo único que hay que cambiar el periodo de tiempo de observación, que tiene que ser un poquito más largo. Probablemente dar 3 dosis en tan poco espacio de tiempo, el riesgo que tienes de que un niño que todavía sigue reaccionando al alimento tenga una reacción grave, pues es alto, ¿no? Y a lo mejor quizás tendríamos que buscar alguna manera de minimizar ese riesgo, ¿no? No solo tener un acceso venoso cogido y hacerlo en un hospital donde puedes tener acceso a fármacos que te puedan ayudar a remontar al paciente, ¿no? Quizás estos son del año 2017, con lo cual tampoco sería raro que estas guías cambiaran en el futuro. Hay una pregunta. ¿Tratamiento con probióticos en el FPS? Sí, me preguntas si yo considero que estaría indicado el tratamiento con probióticos para modificar la microbiota. La respuesta fácil y corta es que sí, pero eso es demasiado genérico y habría que concretarlo muchísimo más. Es decir, ¿qué hemos podido demostrar? Que la microbiota está alterada en el niño que tiene un FPS. Vale, muy bien. Ahora habría que demostrar cómo podemos modular esa microbiota para conseguir acelerar el desarrollo de tolerancia, o incluso podríamos plantearnos también cómo podríamos evitar el FPS modulando la microbiota. Eso ya son palabras mayores. Incluso habría que valorar muchas cosas, ¿no? El uso de los probióticos en alergia gastrointestinal está al orden del día y son productos que tienen todo el sentido del mundo como líneas de investigación y eso está ahí y probablemente acabemos a lo mejor encontrándolo. A día de hoy sería un tratamiento indicado. A día de hoy ninguna guía recomienda ese tratamiento, pero que existe esa posibilidad y que la base teórica e incluso empírica para que eso funcione está ahí, por supuesto, sí. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la anterior y es siempre lo que ocurre cuando hay un cambio en la microbiota. ¿Es el origen o realmente es la causa, ¿no? Porque claro, eso es lo que ocurre en la obesidad, hay cambio en la microbiota, pero ¿es el origen de la patología o realmente es una consecuencia de los cambios que se producen, ¿no? Es que realmente estamos hablando ya casi del sexo de los ángeles. O sea, ya son cosas que hay... Con estos datos que yo he presentado no puedo decir ni que es causa ni que es consecuencia. Porque sí es cierto que son datos de microbiota recogida justo en el momento del diagnóstico. Es decir, son pacientes que todavía estaban con el alimento, con la leche, que les ha producido los síntomas, con lo cual estamos muy cerca del momento del diagnóstico. Pero aunque son muy cerca del momento del diagnóstico, esto está fastidiado desde que nació el niño, es decir, ya existe esa microbiota alterada en el momento del nacimiento, pues no lo puedo decir.
quizás tener un estudio, pues necesitaríamos un estudio pues, de otra naturaleza, ¿no? Tenemos que tener una cohorte poblacional a la que se le hicieran recogidas de microbiota de forma seriada, luego ver cuál desarrolla FPIES y cuál no, e ir al inicio, ¿no? y tener muchos más datos. Sabemos que hay múltiples circunstancias que van a condicionar que la microbiota de un lactante pequeño se desequilibre. Si nace por cesárea, si recibe antibióticos en los primeros meses de vida, si recibe una alimentación con una fórmula para lactantes, todo eso va a cambiar la composición de la microbiota respecto al niño que nace por vía vaginal, que toma lactancia materna, que no tiene antibióticos, que tiene 5 hermanos, que tiene animales en casa. Todo eso son datos que están ahí, datos que permiten que los investigadores pues sigamos tirando del hilo, pero todavía estamos lejos de saber por dónde empieza. Bueno, una última pregunta para los dos. Es verdad que uno de los retos que tenemos con un FPI es el diagnóstico en el primer episodio. Yo os quiero preguntar a los dos lo mismo, a ver qué pensáis. Uno, es qué papel tiene el recuerdo de 24, 48, 72 horas de los alimentos que ha consumido el niño en la posible identificación del alergeno. Y dos, ¿qué hacemos con las coalergias y el FPI? Es decir, nos ponemos el parche antes del pinchazo, los pacientes, como había dicho, que tienen un FPI apoyo, no le damos pavo o esperamos a ver qué pasa. ¿Qué pensáis? Voy a empezar contestándote la última porque es la más fácil. Sí, y desde luego, yo sí tengo uno que es alérgico al pollo, no le doy pavo. Esa es muy fácil. Esa es muy fácil. Y probablemente, si es alérgico a la leche, seguramente no le dé soja. Pero bueno, es que yo prácticamente utilizo muy poca soja porque esto es una cosa de escuela, es decir, tampoco es una razón médica, pero usamos en general poca soja en España. Pero lo que no tiene sentido es poner la venda antes de la herida, como acabas de decir tú, por el hecho de que haya coalergias frecuentes. Hay algunas que son muy evidentes y que hay que intentar evitar, pero por el hecho de que tenga un niño alergia, un FPIES a leche, no le vamos a quitar cereales, por ejemplo, no le vamos a quitar otro tipo de sólidos por el hecho de que pudiera ser que lo desarrollaran, y hacer, por supuesto, pruebas de provocación a la ingesta del primer alimento en esos casos, ¿no? Rafa. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Juanjo, y lo único que también creo que es muy importante es la comunicación con la familia, que no introduzca nuevos alimentos en mitad de un puente, que, en fin, que cuando introduzca nuevos alimentos esté guiado y pactado, pero yo pienso igual que él. Muy bien, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Gracias a todos por venir.